Muy buenos días para todos, sean bienvenidos y un abrazo y bendiciones para cada uno, también para los que nos escuchan por medio de la grabación y el internet. Que el Señor les bendiga. Esta es la Iglesia Presbiteriana Reformada Pacto de Gracia en San José, Costa Rica. Hoy continuamos la serie sobre el libro de Hechos y vamos a hablar de algunas cosas en el libro de Hechos, especialmente la confrontación del Evangelio con la religión civil. Y encontramos la primera confrontación en el capítulo 14 de Hechos, capítulo 14, y Pablo andaba en Asia Menor predicando el Evangelio, como dice en versículo 7, ¿verdad? Versículo 6 dice, fueron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la religión circunvecina, y allí predicaba el Evangelio. Pablo andaba predicando el Evangelio en estas ciudades. Versículo 8 de Hechos 14. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajó del cielo, de hombres dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. A Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros, guirnaldas, delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Anteriormente, nosotros vimos cómo el Evangelio confrontó los poderes ocultistas, los poderes directos de Satanás. ¿Cuántas confrontaciones hubo en Hechos? 4. 4 confrontaciones del Evangelio con el poder ocultista. Ahora veremos cómo el Evangelio confronta la falsa religión pública, la falsa religión civil. Por eso no estamos siguiendo un orden, estábamos más adelantados, ahora nos hemos regresado para tratar este tema de la confrontación del Evangelio con la religión falsa pública. Durante toda la historia, la vida pública, las naciones, los gobiernos han sido constituidos sobre alguna religión. Los dioses de los egipcios eran parte del sistema de gobierno. ¿Cuántos recuerdan en la Biblia cuando los asirios pusieron sitio a Jerusalén?
el portavoz decía, ¿cuál de los otros dioses pudieron librar a las otras naciones? ¿Por qué creen ustedes que su Dios lo va a hacer? Ellos entendían que las naciones tenían sus dioses y era, por decirlo así, guerra entre los dioses. Los asirios se creían siervos de su Dios. Juan Calvino afirma que todo gobierno y todo estado siempre ha sido organizado sobre alguna religión. Calvino dice, si no me cree, porque en el tiempo de Calvino algunos querían ya tratar de hacer un estado secular, nada ha cambiado. Por eso es tan importante estudiar esa época de la Reforma, porque casi todo sucedía lo que sucede el resto de la historia y dio respuesta. Dice Calvino, pregunte a los mismos paganos antiguos. Cuando ellos tratan de asuntos del Estado, siempre comienzan con la religión y el culto divino. Hemos hablado del hecho de que aquí en Costa Rica, algunos están promoviendo lo que llaman un Estado laico sin religión. Pero esto es un engaño, hermanos. Lo que se quiere no es un Estado sin religión, sino un cambio de religión. Cambiar los fundamentos bíblicos, los fundamentos históricamente cristianos por otra religión. Y es sospechoso, debería dar sospecha de que lo promuevan, un cambio de religión en nombre de no tener religión, porque eso es un engaño. Ahora, el mundo antiguo griego en que se encuentra nuestra historia era politeísta. Los que gobernaban creían que representaban a los dioses griegos y romanos. Júpiter era Zeus. Zeus griego, Júpiter latino, ¿verdad? El mismo Dios. Y los templos, ¿se acuerda dónde estaba situado el templo? Cuando lo leímos, ¿quién recordó? ¿Dónde estaba el templo? Frente a la ciudad, en la pura entrada de la ciudad. Ponían sus templos de culto a sus dioses paganos en la pura entrada de la ciudad, monitoreando la actividad de la ciudad. Era simbólica, ¿verdad? La ubicación del templo era simbólica. Ese templo vigilaba la vida social de la ciudad. Los gobernadores fomentaban la devoción religiosa. ¿Qué pasa cuando una ciudad no está unida religiosamente? Es la división más profunda que puede haber entre seres humanos, división religiosa, en la que más motiva. Por eso los gobernadores del tiempo de Pablo promovían la uniformidad y por eso los cristianos presentaban un problema porque no honraban al emperador, que era parte de la religión civil, representaba a Dios. Ahora, cuando el evangelio invade este mundo griego, el mundo antiguo, afectó todo aspecto de la vida, todo aspecto, desde el fundamento para arriba, y obviamente tenía que afectar también la vida pública y el gobierno. Afectó la economía, afectó la familia, afectó la política. Al confrontar la falsa religión sobre la que estaba basada los estados, el evangelio confronta el fundamento falso de las sociedades y de los gobiernos. En capítulo 17, nada más 17, versículo 6, si lo quiere ver rapidito, una queja de los apóstoles de parte de gente que odiaba el evangelio. Versículo 6, 17:6 dice, no hallándolos a los apóstoles, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. ¿Qué decían de estos cristianos? Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Ellos creían que los cristianos trastornaban el mundo entero porque así era. El evangelio afectaba todo aspecto de la vida y los que no querían cambiar se sentían trastornados. Jesús confronta la falsa religión civil en nuestro pasaje. Pablo predica públicamente que Jesús era Señor y Salvador. Versículo 7 dice que Pablo predicaba el evangelio. Eso es importante recordar porque más adelante, cuando se le presentan los toros y todo el asunto, Pablo no da más explicación. Pablo ya había predicado el evangelio en toda la ciudad. Él simplemente responde al asunto de que le están trayendo sacrificios de toros.
Pablo ya había predicado el evangelio públicamente. El paralítico habló oír a Pablo. ¿Dónde? ¿Dónde estaba ese paralítico? No dice dónde estaba. No estaba en la sinagoga. Ese paralítico posiblemente estaba en la calle, o estaba en el parque central, o estaba frente al templo pidiendo limosnas. Y ese paralítico oye a Pablo, y él cree para salvación de su alma y sanidad de su cuerpo. Y Pablo, guiado por el Espíritu de Jesucristo, reconoce. Y públicamente dice la Biblia que dijo a gran voz, que es curioso, ¿verdad? Dijo a gran voz. Pablo no andaba ocultando su cristianismo. Hijito, sea sanado, pero no le diga a nadie. Los apóstoles andaban orgulloso de forma correcta, ¿verdad? Orgulloso, no avergonzado del nombre a quien predicaba. Y dijo Pablo en media ciudad, en mediodía, a gran voz, levántate sobre tus pies, ponte derecho. Y dice que saltó, nunca había caminado, nació cojo y saltó. Claro, toda la ciudad lo conocía, él pedía limosnas en las vías, todo el mundo sabía de ese señor. Y fue notorio, fue cosa espantosa. Aquí vemos, hermanos, ¿quién está provocando el enfrentamiento? ¿Es Pablo? Es Jesucristo. Jesucristo está provocando el enfrentamiento porque Pablo y Bernabé no entendían lo que iba a pasar. Inclusive, como ellos no entendían el idioma de ese pueblo, todos hablaban griego, pero ellos tenían su propio idioma, la licaónica, ¿verdad? Tenían su propio idioma. Y cuando ellos comienzan a decir, los dioses han bajado en forma de hombre, ellos no entendían. Pablo no sabía que iba a ser la consecuencia de sanar este paralítico, pero Jesús sí. Y es Jesús que provoca la confrontación. Es Jesús que provoca el enfrentamiento. Y cuando por fin traen toros, todos adornados con guirnaldas y todo el asunto, Pablo y Bernabé no entendían lo que iba a pasar hasta ver lo que estaba pasando. Y ya que Cristo trajo al pueblo entero, ¿verdad? Es Cristo que trae a través de la sanidad del paralítico, a través del mensaje de Pablo. Cristo es el que trae el sumo sacerdote del templo y todo el pueblo delante de ellos. Ya traen con sus toros y todo el pueblo está delante de Pablo y Bernabé. Es Jesucristo. Y una vez que estaba congregada la congregación, Pablo entendió lo que tenía que hacer, predicar. Ya ahí sí entendió Pablo lo que tenía que hacer. Es Jesús que está provocando eso, no nos equivoquemos. Y una vez reunida la gente, Pablo testifica y predica a Dios como único rey y creador, no Zeus, no Júpiter. Porque el asunto es, ¿quién gobierna? ¿Quién gobierna las naciones? Ese es el punto. Este sacerdote creía que Júpiter, a través de la religión, apoyaba el gobierno. Eso es lo que creía. Y Pablo anuncia el verdadero soberano. La religión griega tenía una confusión de ideas sobre el comienzo del mundo. Las leyendas y las diferentes corrientes de la religión griega decía una y otra cosa. Zeus no había creado el mundo. Zeus se rebela contra su padre Cronos con una rebelión entre él y otros dioses y lo conquistan, y en la conclusión de la rebelión de los dioses dividen por suerte las grandes esferas, y Zeus por suerte heredó el cielo, Poseidón heredó ¿dónde? El mar, y Hades heredó las partes inferiores de la tierra. Ahora, estas personas creían que Zeus, Mercurio habían aparecido en forma humana, porque las leyendas griegas decían que los dioses podían hacerlo. Ahora, escuchen bien,
no era claro para los paganos antiguos, no era claro dónde provino este mundo y quién era el que gobernaba, y ellos tenían sus ideas y eran bastante confusas. Pero hoy, hermanos, ¿estamos mejores? Vea la confusión que hoy impera en Costa Rica, nuestra nación. ¿De dónde viene el mundo? ¿Qué es lo que enseña en nuestros textos de educación? ¿De dónde viene el mundo? No está claro. Vino de un Big Bang. Surgió al azar. La vida fue sembrada por extraterrestres. Todo es un gran misterio, nadie sabe. El paganismo creciente en forma de budismo, formas de nueva era, disfrazadas para el mundo occidental, dice que el mundo es eterno, siempre recreándose constantemente, y nosotros, usted y yo, somos partes de un proceso eterno nada más. Y que nosotros somos parte de ese proceso divino, somos parte de Dios. Al igual que los de Listra, hermanos, los hombres modernos creen que los dioses se pueden manifestar. No les decimos dioses, pero casi. Por ejemplo, ¿cuántos andan en busca de algún maestro iluminado que les dice los secretos de la vida? Pensemos en los Deepak Chopra, que les van a decir cómo es la realidad y cómo usted puede ponerse en armonía con la naturaleza y con el universo. Son sus dioses modernos. ¿Cuántos le ponen toda su confianza en los científicos sabios? Científicos que dicen que saben el secreto de la vida, y de dónde los Dawkins, los Charles Dawkins y los Hawking. ¿Cuántos ponen toda su confianza en algún político que va a salvar la nación? Y la euforia y el entusiasmo y hasta la violencia que acompañan algunas carreras políticas muestra que la gente los tiene por sus salvadores. ¿No es cierto? En Costa Rica estamos viviendo una mezcla de religiones. Una corriente viene desde la Revolución Francesa y la otra es la mezcla de la espiritualidad pagana. Rousseau y Voltaire fueron patriarcas de la Revolución Francesa, promoviendo una religión civil basada en el hombre. El hombre es su propio salvador. El hombre producirá la sociedad utópica conforme a la razón, la igualdad y la buena voluntad, sin ningún Dios. Claro, los que conocen la historia de la Revolución Francesa, antes de poder gobernar con la razón y la buena voluntad, tuvo que venir primero el reino de terror de Robespierre. Y tuvieron que rodar muchas cabezas. Gran razón, igualdad y buena voluntad, ¿no? Pero a muchos en Costa Rica les llama la atención estas mismas ideas de la autonomía humana. La autonomía humana. Nosotros nos la podemos arreglar. Por otro lado, tenemos voces como, por ejemplo, un Rolando Araya, que insiste que la única salvación para el país es espiritual, pero no una espiritualidad bíblica. Es la espiritualidad pagana, en que decimos, en que nos reconocemos que realmente somos uno. Uno con todos, uno con toda la humanidad, uno con la tierra, uno con los animales. Nosotros seguimos convirtiendo en dioses a cualquiera menos al verdadero Dios. A los de Listra y a nosotros hoy Pablo predica. Y la predicación de Pablo estriba en esto, hermano. La distancia entre el creador real y verdadero y nosotros todos, los hombres, la criatura. Pablo en versículo 15, puede mirar el pasaje. Pablo en versículo 15 llama
vanidades. ¿Qué son estas vanidades? Dice Pablo que nos están trayendo a nosotros toros y sacrificios. Él llama vanidad exaltar a cualquier hombre a un lugar de preeminencia divina. No hay ningún hombre que pueda ser divino, ni que nos pueda salvar. Ojo todos que persigan su gurú, su político salvador, quien sea, no hay. En versículo 15, Pablo dice que es necesario convertirse al Dios vivo. Solo hay un Dios verdadero. No es un montón de dioses que se manifiestan en hombres, hermano. Solo hay un Dios vivo y lo que se necesita es una conversión de la falsa religión a una nueva religión. ¿Qué es la conversión, hermanos? La conversión es haber estado caminando para acá y dar un giro de 180 grados para cambiar en dirección opuesta. Eso es lo que necesita nuestro país. Eso es lo que necesita usted y yo. Y también en cuanto a los pensamientos de la vida y de la sociedad, necesitamos una conversión. Saber el origen del mundo del hombre es importante, ¿sabe? Por eso en la escuela dominical estamos tomando tiempo de hablar de los que enseñan la evolución. Es importante saber de dónde vinimos, hermano. Y ahí empieza Pablo. Hay un solo creador que creó la tierra y el mar y nos da la lluvia y los frutos de la tierra. Pablo empieza por el creador porque es importante que sepamos de dónde vinimos y hacia dónde vamos y ante quién le debemos lealtad y adoración. Es importante. Por eso es importante lo que se enseña en las escuelas. Hoy en día hemos cambiado ese Dios vivo, real, creador. Ya no sabemos de dónde vinimos, ya no sabemos a quién le debemos lealtad. ¿Y qué es lo que pasa cuando quitamos a Dios del escenario? ¿A quién le damos nuestra lealtad? ¿A quién le terminamos dando la lealtad? A nosotros mismos. Y nosotros vemos, hermanos, cómo esto destruye, a cómo destruyó el mundo viejo, el no honrar al Dios verdadero, y cómo destruye toda sociedad que no le da a Dios su lugar, terminará destruyendo nuestra propia sociedad. Los hombres hoy están ceñidos en dar la lealtad y su adoración a sí mismos, pero nos está matando. Pensemos, hermanos, en los que por buscar su placer, lealtad a sí mismo, buscando su placer en las drogas. Vea qué mal mundial se ha hecho la plaga de las drogas, destruyendo no solo las drogas y alcohol y vicios, ¿verdad? Destruyendo no solo la salud de las personas, sino todo cuanto rodee la persona que se hace adicta. Pensemos en los que exaltando su propio placer, y acabo de leer cifras terribles sobre la pornografía, peor entre los cristianos también. Los que se entregan a placer personal mirando la pornografía, cuántos matrimonios, cuántas vidas personales, cuántas mentes destruye esta entrega al quitar a Dios su plan para el matrimonio y para la sexualidad. ¿Cuántos está destruyendo? Pensemos en las apuestas. ¿Cuántos por la emoción de ganar la apuesta o por hacerse rico fácil? ¿Cuántos son destruidos económicamente? Para no hablar del mero consumismo, que somos bombardeados a diario con que la felicidad consiste en comprar algo. Todos lo hemos experimentado. Todos pensamos que al comprar alguna, aunque sea una cosita, es como una adicción. Necesitamos, y si compramos algo, estamos contentos, bueno, por lo menos hasta que llegamos a la casa. Después, pasa y hay que comprar otra cosa. Por eso el consumismo nos satisface, porque mañana necesita otra cosa para comprar y seguimos comprando. Aunque usted tenga 1000 zapatos en el closet, necesita otro parcito más porque son bonitos. Hermanos, es necesario saber de dónde vinimos y a quién debemos lealtad y adoración, porque de esto depende la sociedad humana. Toda ciudad, toda nación, toda sociedad que no parte
de la verdad de Dios el Creador está mal plantada. Listra creía en falsas nociones y rápidamente estaban dispuestos primero a adorar a Pablo y al momento siguiente a matarle. Ve qué gran fundamento su religión, hermano. En el Evangelio, Cristo confronta directamente las raíces y las consecuencias del error de la falsa religión, el que causa esclavitud a los hombres. Los de Listra estaban esclavizados a una falsa religión necia. Ahora, en versículos 16 y 17, Dios por medio de Pablo llama por amor a todas las naciones. En tiempos anteriores, Pablo dice que Dios había dado evidencia por medio de su providencia, pero era un testimonio oscuro. Ahora Pablo dice, os es anunciado. Dios ahora anuncia y quiere que nosotros anunciemos, hermanos, la verdad del Evangelio, la luz del Evangelio. La bondad en su providencia ha sido siempre constante, pero Dios quiere que nosotros, sus enviados, hermanos, anunciemos claramente la luz del Evangelio para que las personas se conviertan de su error, dejen de sufrir las tristes consecuencias de su vida en el error, se conviertan a Dios y sean salvas. Desde que Adán y Eva fueron echados del Edén, el hombre quedó vacío y salió en busca de un Salvador. Pero como nos quedamos ciegos, hermanos, no podemos hallar a Dios solos. Y hemos perdido nuestra plena identidad como imagen del Creador. Andamos vacíos, trastornados y confundidos. Confundidos de cosas tan elementales como qué somos nosotros hechos a la imagen de Dios. Y mire a qué extremo nos está llevando hoy. Piensa en la confusión hoy de género. De hombres que no saben si son hombres o no. De mujeres que no saben si son mujeres o no. De señores casándose con árboles. Leí ayer de un señor, me llamó la atención porque tiene 58 años, la edad mía. Un señor casado con hijos, es esposo y padre, que está convencido que es una niña de 6 años. Y se comporta y está convencido de que es una niña de 6 años. Mire, hermano, este es el extremo a que nos va a llevar esta locura de negar a Dios. Hemos perdido nuestra identidad. Ahora ni sabemos si somos algo tan básico como si somos hombre o mujer. Y si no sabemos eso, ¿qué más no sabemos? No sabemos nada. Es triste, hermano. Es triste. El resultado de la espada de doble filo del Evangelio siempre es doble. Pablo predicó el Evangelio y predicó al Creador. Pero la espada de doble filo a algunos los endurece y a otros los salva. Y eso es lo que pasa con Pablo. Versículo 19, ve que rápido se volvieron contra su Dios. Un momento traen toros y al momento siguiente lo apedrean y lo dejan por muerto. Hermanos, la falsa religión deja a los hombres flexibles, vacilantes y manipulables. Fueron los judíos de otra ciudad que llegaron y los de Listra eran manipulables porque no tenían fundamento. La falsa religión no deja fundamento, mi hermano. Y así sigue la humanidad hasta hoy, flexible y vacilante cuando no tiene el fundamento de Cristo y su palabra. Dejaron por muerto a su Dios Mercurio, Pablo. Pero 20 y 21, versículos 20 y 21, los planes de Dios no son frustrados. Milagrosamente, Pablo, vea, cuando se apedrea a una persona, no son con piedritas. ¿Usted sabe cómo se apedrea una persona? ¿Con qué tamaños de roca se apedrea? Así, ¿verdad? Y se lanza sobre la persona y entierra a la persona. Imagínese, bueno,
no me puedo imaginar cómo estaba Pablo al dejarlo por muerto. Golpeado, moreteado, quebrado, no sé. Y dice que se levanta. Esa vez no lo mataron, Dios tenía planes todavía y lo resucitó. Yo no sé qué hizo Dios. Los discípulos llegan, Pablo, y llegan donde Pablo y se está moviendo, ¿no? Y se levanta Pablo y entra a la ciudad. O sea, ve que los autores de la Biblia no embellecen las cosas, ¿verdad? Ellos no embellecen porque eso es digno de que se nos cuente más detalle. Yo quisiera saber qué es lo que pasó ahí. No, dice que nada más se levantó y se metió a la ciudad, después se fue y siguió predicando. Y vea lo que dice en versículo 20, dice, o versículo 21, dice, y de hacer, ¿cuántos discípulos? Muchos discípulos. Mire, la palabra de Dios, hermano, no la va a parar nadie. Ahora, Pablo a fin le cortaron la cabeza y ya no se levantó más. Pero este no era el momento en que Dios tenía para él morir y no murió a pesar de que lo dejaran por muerto. Los propósitos de Dios, y esto tiene que ser la confianza suya, mi hermano y mi hermana, y la confianza mía. Y llegando al versículo 22, Pablo anima a los hermanos, y oiga con qué palabras los anima. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Le parece gran ánimo? Si usted pidiera que el pastor llegara a animarte porque se siente mal, le digo, hermanito, es necesario que pase por muchas tribulaciones. ¿Se siente animado? ¿Dónde está el ánimo? Bueno, ¿qué hizo Pablo cuando lo dejaron por muerto, moreteado, golpeado, fracturado? ¿Tiró la toalla? No tiró la toalla. Dios le dio el poder de levantarse y siguió, y después salió directamente de ahí a seguir predicando, y dice que hizo muchos discípulos. ¿Cómo es posible, hermano? Yo conozco a personas que nombran a Dios, que algo les pasa, una tribulación, una aflicción, una prueba, y dice, no, en el trabajo va mal, no sé qué, en la familia y otras cosas, no, eso es... Y dejan todo tirado. Y dicen, no vale la pena, yo no puedo ser cristiano, no creo en ese Dios. ¿Cómo fue posible que Pablo, después de todo lo que había pasado, primero lo tienen por Dios, después lo apedrean y lo dejan por muerto, que él se levante, sigue trabajando, hace muchos discípulos y llega a animar a los hermanos? Vea las palabras. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo estaba seguro de aquel Creador en el cielo y de Cristo Jesús resucitado, y sabía que la victoria era cierta. Entraremos en el reino de Dios. Y si es necesario llevar tribulaciones, pues así sea. Que me apedreen otra vez. Y de hecho fue naufragado, fue apedreado, fue latigado. ¿Qué no le pasó a Pablo? Y nunca, hermanos, nunca tiró la toalla. Porque su confianza estaba en Cristo. Y sabía que Cristo estaba vivo. Y él decía, es necesario, vamos a entrar en el reino de Dios. Y mientras tanto es necesario pasar por tribulaciones. Querido compañero, Dios nunca ha ocultado de nosotros que habrá aflicciones en esta vida. No nos inventemos esa religión falsa de los griegos, que si usted obedecía a Zeus todo iba a ver bien, o de los falsos profetas hoy, que si usted nombra el nombre de Jesús va a ser todo color de rosa. No escuchemos estos falsos mensajes. Aquí está el mensaje de Dios. Vamos a pasar por tribulaciones en este mundo, pero vamos a entrar en gloria. Este es el mensaje, hermano, porque Jesucristo es vencedor. Así que estamos preparados. Hombre prevenido vale por dos. Estamos prevenidos, estamos advertidos, pero nos es prometida la victoria. El Evangelio de Cristo confronta a los dioses falsos que el hombre inventa para gobernar su sociedad. Este pasaje nos recuerda, hermanos, poderosamente que no hay salvadores en este mundo, ni en la política, ni en la economía, ni en la educación, ni en la psicología, en ningún lugar.
hay salvador humano. Lo que tenemos son, en estas esferas de la sociedad, lo que tenemos son hombres y mujeres o que sirven al Creador en sus labores o que no lo sirven, que no le honren. Y al igual que la gente de Listra, que eran vacilantes y manipulables, hoy vemos el mismo mal. Entonces quiero terminar con esta pregunta. ¿Cómo se considera usted? ¿Es su identidad ligada a los dioses cambiantes de este mundo? ¿Busca su identidad en las modas del mundo? ¿Las ideologías del mundo? ¿Los personajes del mundo? ¿Un día ofrece usted sacrificios a su Dios, pero al otro día está dispuesto a matarlo, como hacían con Pablo? Así es que viven muchas personas alrededor nuestro. Y tristemente, así es que viven muchos cristianos. Hermano y hermana, el Evangelio nos reconcilia con nuestro Creador en Cristo. Y somos restaurados en Cristo a nuestra verdadera identidad, a la imagen de Dios. Y el cristiano que tiene a Cristo, hermano, es satisfecho. El cristiano que conoce el amor de Dios en Cristo está completo. A pesar de las tribulaciones, como dice Pablo, a pesar de las tribulaciones, el cristiano se siente completo, satisfechos para servir el reino hacia donde vamos. Amén. Oremos. Padre, gracias porque vemos como Jesucristo mismo confronta las falsas religiones de antaño y de hoy. Oh Dios, reconocemos que hemos participado en estas falsas religiones vanas, buscando salvadores entre los hombres. Perdónanos, Señor. Y hoy queremos confesar que tú eres único Dios vivo, creador del cielo y de la tierra, y que ha dado tu Hijo amado por nosotros para salvarnos y restaurar en nosotros la imagen de Dios, rehecha, recreada en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Oh Dios, ayúdanos a poder llevar este mensaje de libertad, este mensaje hermoso de restauración en Cristo a muchas personas que hoy son manipuladas, vacilantes en su vida, vacías buscando. Y así sea, Dios, en el nombre de Cristo. Amén.